La ignorancia voluntaria. Inician las fiestas de primavera. Las santas convocaciones que la Biblia llama las fiestas de Dios. Y que los indoctos e inconstantes dicen que son fiestas de los judíos. Pero que en este año quedará testimonio perfecto que se trata de una fiesta universal. Y la primer fiesta es la fiesta de Pesaj, la Pascua de Dios. Levítico 23, 4, 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes. Entre las 2 tardes. Pascua es de Jehová. Y la Pascua de este año 2023. Será una Pascua totalmente especial y única para la historia contemporánea en todo el mundo. Y veamos por qué. La Biblia nos deja ver que en la historia de la humanidad hay 2 éxodos. El primero fue cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto con grandes señales, prodigios y maravillas. El segundo será en los últimos tiempos, cuando Dios saque a su pueblo de entre todas las naciones de la tierra. Así lo dice la Biblia en Jeremías 16, 14, 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Tomando en cuenta este contexto, entonces veamos lo que dice la Biblia que sucedió en Egipto. Éxodo 12, 8, 13. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto es lo que relata la Biblia de lo que sucedió hace 3000 años en Egipto en el primer éxodo. Pero ¿qué va a suceder en el segundo éxodo? La Biblia también lo dice. Y justamente en el mismo libro y en el mismo capítulo. Éxodo 12, 21, 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias. Y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo. Y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. Hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pareciera que el texto se repite 2 ocasiones en el mismo capítulo. Pero la segunda ocasión agrega una indicación especial. Y ninguno salga de su casa. Sin embargo, hoy en día hay ya 3 años de pandemia por COVID-19. Donde la indicación sanitaria era exactamente la misma. Que ninguno salga de su casa. Hoy tanto a creyentes como a paganos, esta indicación no les interesa. Y lo primero que hacen es salir de su casa. Irse de vacaciones y atiborrar las playas. ¿Por qué esta indiferencia ante la palabra de Dios? Por la ignorancia voluntaria. La falta de conocimiento que lleva a la gente a perecer. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En la fiesta de Pesaj conmemoramos 2 eventos históricos trascendentales en la vida de un creyente en Dios. El rescate del pueblo de Dios del yugo de la esclavitud en Egipto. El rescate del pueblo de Dios del yugo de la esclavitud del pecado. En ambos casos un elemento fue fundamental.
La sangre de un cordero inmolado llamado el Corbán de Pesaj. Dios establece que en el día 14 del mes de la Abib, o mes de Nisán en el calendario hebreo se conmemora una celebración, a la cual llama Pesaj, la Pascua del Señor. Un estatuto perpetuo con propósitos y finalidades muy claras, que debemos tomar en cuenta para no participar indignamente de la celebración. Y estemos tomando juicio para nosotros mismos al participar sin entender. Dios decidió poner fin a la esclavitud de su pueblo en Egipto, hiriendo de muerte a los hijos primogénitos de quienes moraban en aquel imperio. Mas advirtió a los suyos que sacrificaran un cordero y su sangre fuera puesta por señal en los postes y en el dintel de las puertas. Y cuando pasara por ahí para matar a los primogénitos y viera la señal de la sangre del cordero, se pasaría de largo, salvando así a los de esa casa. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí está la palabra Pesaj. Este verbo implica la acción de saltar como pasando por encima de las cosas. Diccionario Strong H6452. Brincar. Saltar encima, o librar. Pasar. Quedar cojo. Saltar. Esto significa que el ángel que iba a matar a los primogénitos de Egipto, saltaría las casas en donde estuviera la sangre del cordero inmolado, porque de esas casas no moriría nadie. Esto era una prefigurización al sacrificio perfecto de aquel que fue llamado el Cordero de Dios. Pues Egipto simboliza al mundo y sus pecados. Y cuando el pueblo estaba totalmente alejado de la ley de Dios, hundido en delitos y pecados, una parte en el exilio, dispersos entre las naciones asimilados a las tradiciones paganas del mundo, y otra parte siguiendo mandatos de hombres, el Señor mismo decide hacer un rescate definitivo, dando en sacrificio al justo por los injustos y que su sangre fuera por señal, y aquellos muertos en delitos y pecados vinieran de muerte a vida, de la condenación al perdón. Lo anterior es algo que ha quedado claro a través del tiempo. Así como la sangre del cordero untada en las puertas del pueblo de Dios en Egipto evitó la muerte, así también la sangre del Mesías derramada en la cruz del Calvario evita la muerte a quienes vienen a ser parte del pueblo de Dios. Pero ¿cuáles son las repercusiones y connotaciones de esta celebración que la religión no dice por ignorancia o por negligencia? Pero no las dice. Ya vimos que la palabra Pesaj literalmente significa brincar, para no tocar algo. Pero hay algo más que podemos encontrar en esta palabra. Si fraccionamos la palabra Pesaj, nos encontramos con el apócope de dos palabras. P. En hebreo es la boca. Sag. Que tiene que ver con hablar. Y curiosamente el mandamiento principal de esta celebración es hablar. Platicar especialmente a los niños de la familia la historia de cómo Dios rescató a su pueblo, para que el testimonio de lo que Dios es capaz de hacer por los suyos se perpetúe por todas las generaciones, dejando en claro que Dios gobierna en todos, absolutamente en todos los elementos naturales y que Él mueve lo que sea por amor a su pueblo. La palabra Pesaj también tiene la misma raíz y se puede incluso confundir con la palabra Pesach, que literalmente significa decisión. Dios tomó la decisión de que no muera nadie que tenga la señal de la sangre del cordero. Pero si bien esa es la parte fundamental de la celebración, ¿eso ya es todo? ¿O existe algo más? ¿Acaso la Santa Convocación es solo para estar recordando cada año la salida de Egipto? ¿O es para estar sufriendo al recordar la manera como masacraron al Mesías por nuestra culpa? Cierto. Ambas cosas nos hacen sensibles. Pero ¿cuánto te dura la sensibilidad de esto realmente? La religión se frena ahí. Se queda hasta ahí y no va más allá. Pero ¿cuál es el propósito fundamental de Dios? ¿Cuál es el efecto permanente que Dios quiere enraizar en cada uno de nosotros? Como ya lo mencionamos, Dios dijo a través del profeta Oseas 4:6. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Esto implica entonces que el principio de la santidad es el entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:9. Que el que participa de esta celebración sin entendimiento es culpable de juicio. ¿Qué tenemos que entender acerca del sacrificio del Mesías?
¿Que murió por nuestros pecados y ya? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante este sacrificio? Si Cristo, el Mesías, Yeshua, Jesús, dio su vida en rescate por nosotros porque estábamos muertos en nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer en adelante? Evitar caer en pecado nuevamente. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces el sacrificio de Jesús en la cruz fue con el propósito de perdonar tus pecados y que no vuelvas a violar la ley de su Padre. Jesús murió por ti para darte la oportunidad de que de aquí en adelante guardes la ley. Porque escrito está lo siguiente en Hebreos 10:26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces el propósito de la Pascua. El objetivo de Pesaj es entender que la sangre del Cordero te libra de la muerte y te permite tener vida para que guardes la ley de Dios. Y si lo dudas, bueno que sea Dios mismo quien te lo diga y pues si te lo dice. Ahí en su palabra está escrito. Cuando establece la celebración de la Pascua dice el motivo. Éxodo 13:8-9. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo. Se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano. Y como un memorial delante de tus ojos. Para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Ahí está el motivo. El propósito de por qué celebrar la Pascua. El propósito de saber que la sangre del Cordero es por señal para no morir. Y que esa vida que nos conceda es para guardar la ley de nuestro Dios. Cada año, la celebración de Pesaj ha estado rodeada de una serie de polémicas en torno a la cena que celebró Yeshua con sus discípulos, en aquel aposento alto. Y las versiones son encontradas. Que si la llamada última cena era el seder de Pesaj o que se trataba de la cena tradicional del Corbán Yajiga. No es el interés de este Shiur polemizar al respecto. Pero sí es importante centrar la atención en lo que sucedió durante esa cena. Independientemente si era la cena de Pesaj o si era el Corbán Yajiga. Lo que sucedió en esa reunión de Yeshua y sus apóstoles, y lo que se dijo ahí es lo que nos debe importar. Al llegar al lugar donde se celebraría esa cena, lo primero que dice Yeshua es lo que está registrado en Lucas 22:15. Y les dijo. Cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Dice la Biblia que el Mesías tenía una emoción muy especial. Un anhelo intenso de celebrar esa reunión antes de que padeciera. ¿Por qué ese anhelo? Iba a ser azotado. Estaba consciente de que iba a padecer. ¿Qué motivaba entonces ese deseo tan importante para él de llevar a cabo esa reunión? ¿Qué iba a suceder ahí? Los 4 evangelios relatan aspectos de la forma como se desarrollaba la reunión. Y lo primero que sucedió dice la Biblia que. Mateo dice. Y llegado el atardecer. Estaba reclinado a la mesa con los 12. Marcos dice. Y estando ellos reclinados a la mesa. Lucas dice. Cuando llegó la hora. Se reclinó a la mesa con los apóstoles. Aquí al menos 3 de los 4 evangelistas citan que estaban tanto Yeshua como los 12 apóstoles reclinados a la mesa. Pero esta palabra que se ha traducido como sentados, en el texto griego es la palabra anakeimai, del diccionario Strong de Concordancias Bíblicas del griego. Es la palabra número G345. Anakemai. Palabra compuesta de 2 términos. Ana que significa arriba. Kemai que significa acostado. Lo que nos explica que en ese momento no estaban solo sentados para comenzar la cena, sino que su postura era lo que identificamos como postrados en la mesa.
Lo que nos revela que ahí había un momento especial de oración. Y esto el mismo término, Kemai, nos lo confirma. Pues otro significado de esta misma palabra es establecido por Dios. Con lo cual podemos ir entendiendo lo sucedido en aquella tarde a la puesta del sol. Yeshua les dice a sus apóstoles que anhelaba tener esa cena con ellos antes de padecer. Luego hay un momento muy especial donde tanto Jesús como sus apóstoles se postran en la mesa. El hecho de que estuvieran postrados a la mesa significa que no se trataba solo de la oración por dar gracias por la cena. Pues eso los mismos evangelistas hablan de que dieron gracias y comenzaron a cenar. Entonces esa oración era por algo más. Hasta hoy en nuestros días cuando alguien se postra para orar, es por algo muy importante. Así que podemos entender que esa reunión, independientemente que fuera o no la cena de Pesaj, ahí habría de suceder algo más. Después de haber estado en este tiempo de oración especial, Yeshua les platica a los apóstoles que uno de ellos lo iba a traicionar y todo lo que habría de sucederle. Y es hasta después de esto que bendijo los alimentos. Marcos 14, 22, 23. Estando ellos comiendo, tomó el pan. Y pronunciando la bendición, lo partió y les dio. Y dijo: Tomad. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, dio gracias y les dio. Y todos bebieron de ella. Lucas 22, 17. Y tomando una copa, después de dar gracias, dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y después de haber cenado, Yeshua toma una segunda copa y dice. Mateo 22. Y Marcos 14. Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos, para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lucas 22, 20. E igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. O sea que Yeshua lo que estaba haciendo en esta cena era establecer la renovación del pacto. El momento y la hora habían llegado. El Mesías en esta cena estaba estableciendo ya en ese momento que por su sangre se cumpliría ya lo prometido por Dios a través del profeta Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. En este momento ya quedaba establecida la renovación del pacto según lo anunció Dios mismo. Y en ese momento sucede algo más. Juan 13, 4, 5. Se levanta de la cena. Pone a un lado el manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí Yeshua al hacer esto, no está haciendo algo nuevo que estuviera fuera de las Escrituras. Aquí Yeshua está haciendo exactamente lo que hizo Moisés al preparar a Aarón, sus hijos para empezar su labor sacerdotal. Levítico 8:6. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Así. Exactamente así. Yeshua lavó con agua los pies de los apóstoles para prepararlos para que comenzaran su labor sacerdotal. Aquí cabe hacer una acotación. En el caso de Moisés, la Torá señala que lavó con agua a Aarón y a sus hijos. Y en el caso de Yeshua señala concretamente que les lavó los pies. La diferencia básica es que Aarón y sus hijos ejercerían el sacerdocio en el tabernáculo de reunión, mientras que los apóstoles son enviados a las naciones. La palabra apóstol viene del término Shaliach, que literalmente es enviado, representante, embajador.
Y aunque en este lavamiento de pies hay una gran lección de humildad, especificado por Yeshua en el mismo Evangelio. Lo trascendente de este acto fue la preparación de los apóstoles para ejercer el sacerdocio exactamente tal y como lo manda la Torá. Entonces, más allá de lo que se polemiza en estos días de que si aquella fue la cena de Pesaj o no lo fue, lo cierto es que en esa cena se establece ya el cumplimiento de la promesa de Dios para la renovación del pacto. Y una vez establecido esto, vino la preparación de los apóstoles para el servicio sacerdotal como enviados del Señor a predicar el reino de los cielos. Esta cena es uno de los eventos más famosos de la historia universal que ha quedado grabado en todo tipo de arte. Y por algo es un memorial para la conciencia colectiva de todo el mundo y hoy sabemos por qué. Porque en la llamada última cena se renovó el pacto. Y se consagró el sacerdocio de los discípulos bajo el orden de Melquisedec. ¿Por qué bajo el orden de Melquisedec? Porque mientras que los levitas por su número, servían por orden cronológico, el servicio de Melquisedec es permanente y en todo tiempo. Por eso es que a Yeshua se le llama sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, 17 y 25. Pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Esto es haciendo referencia a lo escrito en el Salmo 110:4. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los Evangelios a Yeshua el Mesías de Israel, conocido popularmente como Jesús el Cristo, lo vemos sanando enfermos y perdonando pecados. Perdonó 49 pecados que son los 49 niveles de inmundicia a los que puede caer el ser humano. Y sin embargo fue apresado, azotado y colgado con maldición en una cruz. Entonces la pregunta es: si perdonó los pecados de la gente, ¿por qué murió por los pecados de la gente? ¿Acaso el Mesías murió por pecados ya perdonados? ¿O qué pasó? Y las preguntas siguen. Si la crucifixión de Cristo es la expiación para todos, y si ese sacrificio redimió a toda la humanidad, ¿por qué esperamos otra redención? ¿Por qué entonces el pueblo de Dios fue inmediatamente desterrado de su propia tierra? ¿Y todos estamos dispersados entre las naciones en lugar de estar en la tierra prometida? ¿Dónde está el reino de paz y de justicia? ¿O bien el sacrificio en la cruz fue en vano? ¿O quizá el motivo de ese sacrificio no fue realmente lo que nos han contado? Y de ser así, entonces tenemos que revalorar lo que sucedió y darle la verdadera importancia que tiene el hecho de que el Hijo de Dios haya sido brutalmente masacrado por miserables paganos cuando ese castigo lo deberíamos de haber padecido nosotros. Pero fue Él. Y más preguntas. ¿A quién se le ocurrió que el justo debería morir por los injustos? ¿Eso es justicia? ¿Quién decidió que Yeshua tendría que padecer el castigo en lugar de los pecadores? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde se decide esto? ¿Y de qué ha servido si a 2000 años de distancia los redimidos siguen dispersos y el mundo sigue en caos? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Y de qué sirvió? Veamos entonces qué fue lo que realmente significa el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario. ¿Y a qué nos lleva esto? Para quien estudia la Biblia sabe perfectamente que la herencia de los que han de ser salvos no es ir al cielo y caminar en las nubes, sino que el pacto de la salvación trata de heredar la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Génesis 15, 7 al 12. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él.
Abraham entendió perfectamente que al concertar él este pacto con Dios, si su descendencia fallaba y quebrantaban este pacto, sus hijos serían sacrificados como los animales ahí inmolados. Y le vino un gran miedo en medio de la oscuridad que no le permitió pasar en medio de los animales y Dios le hizo dormir. Y entonces sucede algo extraordinario. Génesis 15:17. Y sucedió que, puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Abraham no pudo concretar el pacto por temor a lo que sucedería a sus descendientes si el pacto fuera quebrantado. Pero vino alguien que sí concretó el pacto rompiendo la oscuridad con una antorcha y pasando en medio de los animales. Y ese alguien que llevaba la antorcha era nada menos que el Mesías. Isaías 62:1. Por amor de Sión no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que salga como resplandor su justicia. Y su salvación se encienda como una antorcha. Yeshua mismo fue quien cerró el pacto de la salvación. Pero el pueblo quebrantó ese pacto. Jeremías 34:18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Entonces como el pueblo traspasó el pacto, el castigo debería de venir sobre aquel que concretó el pacto con Dios. Y aquel que concretó ese pacto con antorcha en mano fue Yeshua. Y por eso mismo él es el Mesías. Así que, aunque él no cometió pecado, él no traspasó el pacto. Él fue quien lo concretó con Dios. Fue un pacto entre padre e hijo. Yeshua con Dios. Y el beneficio es para la descendencia de Abraham y de todo el que venga a ser parte de esta descendencia. Por eso dice, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de heredar la tierra prometida a la descendencia de Abraham, Isaac e Israel. Génesis 15:5-7. Y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Entonces Yeshua, al ser sacrificado de la manera como lo fue, estaba pagando el precio de la salvación por la descendencia de Abraham. Juan 11:50. Conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora, ¿por qué justamente Yeshua muere antes de entrar el día de reposo anual de Pesaj? Marcos 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación. Es decir, la víspera del día de reposo. Porque justamente fue en esa misma fecha y en ese mismo día y a esa misma hora en que se concretó el pacto. Génesis 15:17. Y sucedió que, puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces el sacrificio de Yeshua fue acordado y establecido en Génesis 15 como consecuencia del pacto de la salvación. La herencia de la tierra prometida. Pero además está escrito de manera encriptada ahí mismo en Génesis 15:10. En español dice, y puso cada mitad una enfrente de la otra. En hebreo dice, Vayiten ischa betero likrat reejo. Literalmente dice, y él dará hombre que él partió que será llamado nuestro pastor. Por eso el sacrificio de Yeshua es la renovación del pacto de la salvación. Y lo hace justo antes de Pesaj. Para que la gente que participa de la ceremonia de Pesaj, entre en el pacto renovado. Y ya con el pacto renovado nosotros tenemos la grandiosa y maravillosa oportunidad de entrar en él. Un pacto quebrado, violentado, profanado por los mismos beneficiados. Tiene que venir el que selló ese pacto con Dios. Pagar el precio establecido en ese pacto y renovarlo. Nadie podía hacerlo más que el que lo concretó con Dios. Y la única manera de hacerlo era sufriendo las consecuencias establecidas.
Esa es la inmolación que Yeshua el Mesías estuvo dispuesto a padecer con tal de que el pacto recuperara su vigencia. Y nosotros pudiéramos participar de ese pacto. Ahora si el pacto ya está renovado tenemos redención, pero esta llegará en la venida del Mesías. Por eso él es el Goel Israel. El Redentor de la descendencia de Abraham. El Moshiach Haolam. El Salvador del mundo. Ahora bien, aquí vale la pena aclarar algo importante que ha sido la causa del origen del antisemitismo en todo el mundo. Cuando Yeshua estaba por ir a la cruz sucede lo siguiente. Mateo 27:25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros. Y sobre nuestros hijos. La ignorancia religiosa ha condenado al pueblo judío. Pensando torpemente que esta frase era una maldición que el pueblo judío se había echado sobre ellos mismos. Pero resulta todo lo contrario. Todo el pueblo judío son los primeros en ser redimidos. Porque esa sangre que declararon que fuera sobre de ellos y de sus hijos, es la sangre redentora. Así que los primeros en ser perdonados antes que nadie son los judíos. Y así se reafirma que Judá siempre va delante de todos. Aclarado el punto. Vemos que realmente celebramos un acontecimiento muy importante. Pero lo hacemos solo como una tradición de manera automatizada y de forma mecánica. Sin importarnos el origen de las cosas. Sin cuestionar y sin saber siquiera distinguir la realidad de la verdad. Nos han hecho creer que con el sacrificio de Yeshua ya tenemos derecho al cielo. Gracias a que un hombre se desangró por nuestra culpa. Pero la verdad es que lo que tenemos es la gran oportunidad. El más alto honor y el más grande de todos los privilegios. De poder estar en pacto con Dios y guardarlo y cumplirlo. Y vivir agradando a Dios. Para entonces sí recibir la recompensa de esto en su tiempo. En verdad conmemoramos dignamente el sacrificio de Yeshua y honramos este sacrificio. Cuando ni siquiera sabemos cómo fue y por qué fue y solo nos dejamos llevar por lo que nos dicen. ¿Eso es honrar y dignificar algo tan grande? Es importante celebrar la santa convocación de Pesaj sabiendo claramente lo que estamos celebrando. Hay que recordar lo que está escrito en 1 Corintios 11:23-29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. Después de haber cenado. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. En memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La palabra discernir. Es la palabra que fue traducida del hebreo al griego. Diacrino. Diccionario Strong G1252. Distinguir las cosas examinando y haciendo una reflexión. Este versículo nos dice entonces, que el que no ha examinado y reflexionado claramente acerca de los motivos que llevaron al sacrificio del Mesías, y se deja llevar por los dogmas y supuestos que dice la religión, entonces trae juicio para su vida. La palabra juicio en este versículo es la palabra crima. Diccionario Strong G2917. Que a la letra significa sentencia o condenación por un crimen cometido. Si tú crees que el sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario fue para que te vayas al cielo al morir, y para que tú ya no tengas que obedecer los mandamientos de la ley. Si en verdad estás convencido de esto, entonces estás cometiendo un crimen por el cual Dios te juzga. Y eres indigno del cuerpo y de la sangre del Mesías. Pesaj Sameach.